favor. Vamos a dar paso al psicólogo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy Francisco Montañez, psicólogo clínico, y pues primero quiero agradecerle a César que me haya invitado a platicar con ustedes en relación a el actuar de la psicología con AA. Entonces, pues la intención de esta plática es que pueda ser circular, es decir, si es posible que haya preguntas, que haya cuestionamientos, pues son bienvenidas. Que me interrumpan, estaría muy bien, porque si no pudiera ser quizá un poquito aburrido. Entonces, que pueda haber este diálogo. La intención es que podamos entender el mensaje en relación a que se puede manejar lo que es el grupo de AA, se puede manejar lo que es el apoyo en un poder superior o en dado caso una cuestión espiritual o un desarrollo en relación a la naturaleza o a la meditación, como ustedes manejen esta cuestión espiritual. Y otro punto importante también es poder tener una terapia clínica. Entonces, el objetivo de esta plática es poderles transmitir también por qué es la importancia de llevar estos tres aspectos, sobre todo en cuanto a la psicología, y que podamos tener mayor conocimiento en relación a cómo poder elegir bien una psicóloga o un psicólogo, porque creo que anteriormente la problemática era que yo no iba a terapia porque ir a terapia eran solamente los que están locos. Creo que esta situación ya ha venido mejorando gracias a que en las escuelas ya hay psicólogos, en cuanto a que esto ya es visto de otra manera. Pero también ahora la problemática está en relación a elegir un buen psicólogo, una buena psicóloga. ¿Por qué? Porque pues para uno poder ir a terapia es complicado. Se necesita tener valor, pero también tener humildad. Y caer en una cuestión importante para hacerlo. Y es muy complicado el ver que muchas personas asisten a terapia, deciden ir a terapia, que esto es muy complicado, para caer en algún psicólogo o alguna psicóloga que no les ayuda. Y es todo lo contrario. Entonces yo estoy viendo que ahorita como que esa es la problemática. Entonces quisiera platicarles un poco en relación a cómo veo yo el ser humano, para que uno pueda como entender esta situación si uno quiere ir a terapia, cómo nos conformamos nosotros, que podamos ver todas estas estructuras que nos componen, que podamos ver la clase de psicólogos que hay o de terapias que hay, para que entonces yo pueda distinguir si es lo que yo busco o no. También esa es la intención de esta plática. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, pues ir con el psicólogo es como ir con el doctor. Nosotros nos ocupamos de nuestra salud física, si tengo una gastritis, si tengo los niveles altos, si tengo alguna situación, voy con el doctor. Y entonces se nos dice, bueno, pues así como atiendo mi salud física, es importante atender mi salud mental, mi salud emocional. Pero es diferente, y no sé qué tanto nosotros tenemos esa cultura o esa idea de que sí es diferente asistir con un psicólogo que con un médico, con un doctor, aunque ambos ven la salud. Es decir, uno va con un doctor y le da los síntomas que uno tiene. Me duele el estómago, voy al baño y hago de tal manera, me arde en esta parte, ante estos alimentos me pasa esta situación. Da uno los síntomas. Y entonces, ¿qué hace el doctor? Ok, pues tienes estos síntomas, pues te voy a recetar este medicamento, este otro medicamento, este otro medicamento. Y este va a ser cada 8 horas, este cada 12 horas y este una vez al día.
y este medicamento lo vas a tomar una vez a la semana, durante un mes y durante 15 días. ¿Y qué es lo que hace uno? Pues gracias, doctor, ¿no? ¿O a poco uno se va a poner a cuestionar, oye, ¿y esta por qué cada 12 horas y mejor no por qué cada 8 horas? ¿Y por qué no en vez de la tremebutina me das una aspirina? Pues no cuestiona uno eso. ¿Por qué? Pues porque el doctor ya tiene ese conocimiento. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo obviamente es una cuestión biológica, anatómica, hay aspectos físicos en nuestro cuerpo que con ciertos medicamentos pues se compone, es algo científico, son reacciones que nos ayudan a estar bien de alguna enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, está bien. Pero con el psicólogo, con la psicóloga es diferente. ¿Por qué? Porque la mente no es algo científico, preciso, no es una ciencia exacta. Las emociones tampoco. Lo que yo siento es algo muy particular, muy singular. Entonces debo de primero tener la confianza con el psicólogo, con la psicóloga. Si no se da esa situación, que es algo muy complicado, no es fácil, entonces puedo pensarlo y puedo decir, no me sentí cómodo. ¿Por qué? Cuestiones que no puedo comprender, pero no es necesario que las comprendas. Es si te sientes en confianza de ser atendido o atendida por esa persona. ¿Por qué? Porque pues obviamente vas a abrir cuestiones muy personales, muy delicadas, porque literalmente vas a poner tu vida en las manos del psicólogo, de la psicóloga. Porque una terapia mal llevada puede ser crítica y te puede llevar a brotes psicóticos, a estar maníaco, a estar depresivo. Entonces, por esa situación, sí es importante que haya esa confianza. Y tú puedes cuestionar al psicólogo o a la psicóloga. O tú puedes decir, es que me molesta que hayas dicho esto. No callártelo. Con un doctor, aguas, porque pues es el que sabe. Con un psicólogo no. Con una psicóloga no. Que sepas que puedes cuestionar, que puedas expresar lo que sientes ante su persona. De igual manera, puede ser el caso que me llame la atención y me enamore o tenga deseos por la psicóloga, por el psicólogo. Es totalmente normal y es importante, aquí lo importante es que lo comente, porque entonces eso se puede interpretar y se puede dar uno cuenta de dónde viene esa circunstancia. Pues ¿por qué? Porque estoy transfiriendo mis afectos en esa persona. Si no transfiero los afectos, entonces no hay confianza. Si no hay confianza, la terapia no funciona. Entonces por eso puede haber esa confusión. Pero obviamente tengo que ir con un psicólogo, con una psicóloga que tenga años de experiencia, que obviamente ya haya tomado terapia, para que esta situación la trabaje contigo. Y no se asuste o no va a decir, es que no, esto está mal, ¿cómo es posible? No, es parte de la terapia. Por eso les quiero transmitir a través de esta plática cómo puedo yo elegir una psicóloga, un psicólogo, y cómo puedo yo sentirme ante esa circunstancia. Que es importante que yo exprese todas las situaciones. No sé si me doy a entender, es decir, así como hay emociones que uno a veces dice, es que hay emociones malas y emociones buenas. ¿Cuáles son las emociones, las básicas? No sé si vieron, hay una película que se llama Intensamente, alegría, tristeza, enojo, asco, alegría. Bueno, esas son las emociones básicas. Pero no hay emociones buenas o emociones malas. Lo malo es callarse o guardarse las emociones. Si yo me enojo, no es malo. Y hay un dicho que dice, el que se enoja pierde. No, más bien porque todos nos enojamos. Aquí la bronca es, el que se enoja y se lo guarda, pierde. Porque todos tenemos esa. ¿Por qué? Porque las emociones son innatas, es decir, de nacimiento ya las tenemos. Son universales. Todos aquí en Estados Unidos, en China, en donde
tenemos las emociones, las mismas emociones, son propias del ser humano, son muy intensas. Y curiosamente, si se dan cuenta, las emociones, para distinguirlas con los sentimientos, las podemos expresar en la cara. Y están los famosos emoji que tenemos en nuestro WhatsApp. Y ahí están, una cara sonriente que es alegría, una cara con una lágrima, tristeza, enojo. O sea, podemos reconocer las emociones a través de la cara. Entonces, reitero, aquí lo importante, les hago la similitud. Cuando vayamos a terapia, quien así lo decida, que sepa que es como las emociones. No está mal tener molestia ante un psicólogo, enojo ante un psicólogo, que le irrite lo que está pasando, que sienta una situación de afecto, no tiene nada de malo. Lo que no es adecuado es callar esa situación. Como las emociones así lo son. Esa es la intención de esta plática. Bueno, decía que quería agradecer el que se me dé la oportunidad de compartir esta plática, porque pues es el poder prestar un servicio. Y en lo personal es cuando realmente yo puedo alcanzar estos momentos de felicidad. Porque yo creo que en la manera que nosotros compartimos, como se hace en este grupo, en donde se está alcanzando un año de vida, pero no solamente de vida del grupo, sino de dar vida a uno mismo al compartir el testimonio y de dar vida a los demás ante los que vengan. Me interesaría compartirles que la alegría está realmente en transmitir la experiencia que uno tiene, en dar un servicio. Y les quiero expresar, no sé si han visto, hay una película que se llama La vida de David Gale. En esa película hay un diálogo del personaje en donde expresa que la trascendencia del ser humano no tiene que ver con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros queremos tener, con lo que nosotros anhelamos. Es decir, está bien tener sueños, metas, objetivos, es muy bueno, pero tener estos deseos, estos anhelos de obtener las cosas no es lo que te da la felicidad. ¿Por qué? Porque el día que lo tengo, entonces ya acaba esa situación. Y en esta película lo que se nos dice es: la verdadera felicidad te lo da el trascender a través de los ideales, a través de los valores. Entonces les leo esta conversación que me gustó mucho, para que nosotros podamos ubicar personalmente qué es lo que nos puede dar la felicidad, entendiendo que la felicidad no es un lugar donde yo llego y ahí estoy y ya logré lo que quería. No, la felicidad es algo momentáneo, que llego ahí y puede ser que el día siguiente ya no esté, pero son esos breves momentos que nos llenan pues de plenitud. Dice: las fantasías tienen que ser poco realistas, porque en el momento, en el instante que los consigues, lo que buscabas, ya no lo quieres, no puedes quererlo. Para que el deseo pueda seguir existiendo, necesita que sus objetos estén permanentemente ausentes. Es decir, ¿qué es lo que deseas, lo que no tienes? No es eso lo que deseas, sino la fantasía de eso. O sea, que el deseo sustenta fantasías utópicas. Yo voy disfrutando más el camino para lograr algo, más que cuando logro esa situación. No quiero decir que uno no tenga esos deseos de llegar a un lugar, de obtener algo, una casa, un coche, ropa, un celular. Es correcto. Pero quiero decir que eso no te da completamente la felicidad, sino es parte de un sistema económico que más adelante les quiero hablar en relación al capitalismo, que lo que quiere es que uno desee las cosas, porque mientras más deseo las cosas, más voy a adquirir la mercancía.
lo que vende el mercado, pero eso no me da realmente la felicidad, pero es lo que me hacen creer. A eso se refiere un psicólogo cuando dice que solo somos verdaderamente felices cuando soñamos con la futura felicidad, y también al decir que la cacería es más dulce que lo cazado, o ten cuidado con lo que deseas, no por conseguirlo, sino porque estás condenado a no quererlo en cuanto lo consigas. Así que la lección es que vivir acorde con tus deseos no te hará feliz. Ser enteramente humano significa esforzarte por vivir de acuerdo con ideas, con ideales, y no evaluar la vida por lo que hayas obtenido en cuanto a tus deseos, sino por aquellos breves momentos de integridad, compasión, racionalidad, incluso de abnegación, porque a la larga la única manera de evaluar la relevancia de nuestra vida es valorando la vida de los otros. En la medida en que entonces uno pueda tener estos ideales, estos valores de trascender, de amar, es que obviamente se va a valorar a sí mismo y va a valorar la vida de los demás. Y eso para mí es el servicio a lo que estamos llamados todos. Por eso un grupo así es una bella oportunidad de trascender, y por eso estoy muy agradecido de poder dar esta plática. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, no sé si en nuestra vida cotidiana nos hemos preguntado, cuando nos dicen ¿estás bien? Y uno responde, pues sí, estoy bien. Y aquí el cuestionamiento sería, ¿puedes estar bien en un mundo que no está bien? ¿Puedes estar bien en una sociedad que no está bien? De aquí reitero lo importante de estar en momentos así, en donde nosotros estamos haciendo lo necesario por ayudar a los demás, por ayudarnos a nosotros mismos. Y si estamos bien nosotros y estamos bien ayudando a los demás, entonces sí puedo responder, estoy bien. Pero ¿por qué les hago esta pregunta? ¿Por qué hablo de un mundo que no está bien? Creo que para ubicar al ser humano y la psicología del mismo, tendríamos que entender nuestro mundo actual. Porque obviamente nosotros platicamos de las circunstancias que a nosotros nos pasan en nuestra familia, a lo largo de nuestros años, y venimos a compartir esa experiencia. De hecho, la situación de tomar terapia puede llevarnos a cuestionarnos si lo que estamos viendo en el grupo es lo correcto, o puedo cambiar mi punto de vista de lo que se dice aquí, de lo que dicen mis compañeros. Y eso creo que está bien en relación a que voy a ampliar mi panorama, mi visión. Lo que se está manejando en tribuna, hay cuestiones que a mí me llaman la atención, a mí me hacen clic, y hay situaciones que quizá no tanto, pero ¿cómo lo voy a cuestionar si lo estamos manejando en un grupo? Pero en el momento en que voy a terapia y cuestiono esa situación, puede ser que a mí en lo personal no me haga sentido lo que se maneja, lo que todos manejan. Y entonces en terapia puedo ver que esa cuestión en particular con la que no estoy de acuerdo está bien para mí, pero ya se está manejando esa situación personal, individual. Por eso comentaba en un principio, es importante el poder superior, mi lado espiritual, el grupo y la terapia. Y puede que estos tres aspectos estén de acuerdo, o puede que algo no esté de acuerdo entre uno y otro aspecto, pero eso no está mal, eso puede abrir mi visión.
pero soy yo el que toma la determinación. Inclusive lo que les estoy diciendo ahorita puedo estar equivocado, no lo tomen como una verdad absoluta, simplemente es cuestionármelo. Y ante eso entonces abro mi panorama y yo tomo la decisión. Porque tal vez otra de las cuestiones que yo me pregunto es: voy a terapia y en terapia me va a decir el psicólogo, haz esto, haz el otro, te voy a aconsejar esto. Y como un servidor ve, la terapia psicológica no es así. Uno va a la terapia para decir: es que, psicólogo, yo tengo esto, ¿qué tengo? Uno va con la intención de que te diga: tienes depresión, tienes neurosis, tienes un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces eso ya me va a dar un diagnóstico, ya me va a decir qué soy. Pero ¿qué creen? Como un servidor ve, la terapia psicológica no es así. Porque cada caso es diferente. Y etiquetarte en que eres neurótico, en que estás deprimido, en que tienes un ataque, sí, puedes sufrir una circunstancia así, pero eso no te define a ti. Es mucho más amplio, mucho más amplia. Tu vida es mucho más rica, mucho más extensa que etiquetarte en una sola situación, en una sola característica. De igual manera, a mi entender, en terapia no se tendrían que dar consejos. ¿Por qué? Porque los consejos te los va a dar el psicólogo o la psicóloga dependiendo sus valores, dependiendo su edad, dependiendo su experiencia, dependiendo su género, que puede ser total y absolutamente diferente a la tuya. Entonces, ¿cómo te va a dar un consejo? No, es que ya tiene más experiencia, es que tiene más años, es que tiene mucha experiencia tratando a muchas personas y me va a decir lo que es más importante para mí. No. Lo importante es que yo me escuche a través del psicólogo, de la psicóloga, y entonces me esté conociendo de igual manera. Por eso es tan enriquecedor pasar a tribuna. ¿Por qué? Porque la palabra cura. Eso es hermoso. Y lamentablemente en tiempos actuales eso está disminuyendo. En lo que es, ahorita se llama la posmodernidad, la época actual, después de la modernidad. El lenguaje, la palabra, se está disminuyendo, se contrae. ¿Y qué es lo que sobresale? La imagen. Lo vemos en las redes sociales. La imagen es lo que más llama la atención. ¿Y la imagen de qué? Del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es lo que vende. Pero eso evita que cada vez yo dialogue, hable. ¿Cómo nos relacionamos actualmente? A través de imágenes. De WhatsApp, de Facebook. ¿Y cuáles imágenes son? ¿Mandé? ¿Sí? O lo que estoy comiendo ahorita, y es una vez al mes que como, o una vez cada 6 meses que como, pero ya la gente piensa que diario como esa situación. O que estoy viajando a tal lugar y entonces yo tengo todo el dinero, y es la única vez en 5 años que voy a determinado momento y ya. Piensan que así es mi vida. ¿Qué es lo que subo? Lo mejor. Pero yo no soy así. Entonces por eso es la supremacía de la imagen y la disminución del lenguaje. Si yo no hablo, no me comunico, no me conozco. Si no me conozco, entonces ¿cómo puedo expresarme? Esa es la posmodernidad. Por eso es tan bonito pasar y dialogar y hablar. Hablar, sí, para dar un testimonio para quien quiera y le pueda servir adelante, pero también me sirve a mí mismo. Por eso es tan buena la palabra. Les hablo entonces rápidamente. El mundo actual que estamos viviendo es posmodernidad. La modernidad, ¿cómo se caracterizaba? La palabra era la palabra y se respetaba. Los valores se daban y habían valores. Los ideales existían. Había una sociedad. ¿Cómo les puedo hablar, por ejemplo, en la modernidad un movimiento, el movimiento del 68 que se dio? ¿Por qué? Porque había estos ideales para luchar.
porque era una cuestión que se dio por de luchar a favor de los doctores, a favor de la UNAM, pero entonces el pueblo se unió y pasó la desgracia que se dio. Pero se luchaba por este ideal. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Difícilmente vamos a ver una situación así. ¿Por qué? Porque el mercado lo que quiere es que ya no haya ideales, que ya no haya valores, que ya no haya ciudadanía. El mercado lo que quiere es que haya consumidores, que seamos individuales, que hombres y mujeres nos separemos. Porque sí es cierto, los hombres hemos lastimado a las mujeres, es verdad. Y es una situación que tiene que ver cómo se corrige. Es cierto que lamentablemente estamos viviendo una situación crítica en nuestro país, en donde la mujer está sufriendo una violencia abismal. Pero en la medida en que nosotros entendamos que esta lucha tiene que ser unida, hombres y mujeres, esto puede salir adelante. Pero el mercado lo que dice es no, vamos a separarnos. El hombre lastima, hace daño, entonces por un lado el hombre, por otro lado la mujer. Y entonces no hay esa unión. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y habría que cuestionarnos si queremos seguir en este mundo, en donde lamentablemente el hombre nos estamos deslindando de nuestra función paterna, en donde, ¿cuál es la función paterna? Poner límites, instaurar la autoridad. ¿Cuál es la función materna? Dar ternura, alimentar, manejar el lenguaje. Cada uno estamos llamados para hacer eso. Pero en la posmodernidad ya no se nos educa para sostener. La posmodernidad lo que no funciona es desechable. En la posmodernidad un celular, ¿cuánto tiempo te dura? 3, 4 años, lo desechas porque ya están hechos para desecharlos. Ya la batería no te dura más de 2, 3 años. Así las cosas están hechas, porque eso le conviene, reitero, al mercado, que las cosas sean desechables para que se siga consumiendo. Inclusive las mismas relaciones humanas sean desechables, se tiren. ¿Por qué les comparto eso? Pongámonos a investigar. De las 10 empresas más importantes a nivel mundial, 7 tienen que ver con las redes sociales y con el internet. De estas 7, 5 son norteamericanas y 2 son chinas. Y obviamente son lo que manejan los deseos, los anhelos de las personas. Todo lo que tiene que ver con internet, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Veamos TikTok, cómo está desarrollada en relación a qué, a los bailes, a la sensualidad, al cuerpo, todo esto. Y en China, ¿cómo está la comparación con TikTok? Cuestiones que tengan que ver con el arte, con la cultura, con el aprendizaje. Esta plataforma en China es diferente. Para eso transmiten esos valores a los jóvenes. Pero aquí no se da. ¿Por qué? Porque lo que se desea es que se tenga el placer inmediato. Y les explico. ¿Cómo es que está conformado el ser humano? Básicamente les podría decir que en 3 aspectos. El primero, que se llama el yo, que es la conciencia, que es como vemos todas las cosas, nuestro aquí y nuestro ahora. Esa es nuestra primera instancia psíquica, se dice. La segunda se llama el ello. ¿Con qué tiene que ver? Con esta parte animal, con esta parte instintiva del ser humano, que todos lo tenemos, ¿sí? Se dice, somos animales racionales, pero animales. Pues sí, animales. Y hay esa parte que a veces nosotros queremos rechazar de nosotros mismos.
pero seguimos siendo animales instintivos. Y hay veces que esa parte me gana, pero que yo, sobre todo en la adolescencia, rechazo en cuanto a mis impulsos sexuales, en cuanto a mis deseos. ¿Por qué? Porque la cultura evita que yo tenga esa situación, no la acepta. En vez de educarnos a que si yo tengo ese deseo, ese anhelo, ese impulso sexual, es algo normal, es algo natural y lo pueda canalizar adecuadamente. Pero se dice que no, que es algo sucio, que no es adecuado, y entonces yo me siento mal, porque yo tengo algo mal en mí, porque soy una persona sucia, porque tengo una enfermedad, porque estoy pensando en sexo la mayor parte del tiempo, cuando es algo natural. ¿Por qué? Porque tengo esa parte animal. Pero entonces la reprimo y entonces la tengo que sacar por otros aspectos, por otras formas. Y hay una tercera instancia que se llama super yo, que tiene que ver con la conciencia moral, que eso nos dan nuestros papás. Estos límites, esta autoridad que decía que da el papá, esta conciencia moral a través de la ternura, del lenguaje, de la alimentación, es el super yo. Y esto es lo que le dice al ello, a la parte instintiva: espérate, está bien que tengas estos deseos, está bien que quieras tener el placer inmediato, pero no ahorita, no ahora. Hay un momento, hay un lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si por alguna circunstancia, cuando se tiene que instaurar en mi mente este super yo, esta conciencia moral que me dan mis papás tuvieron alguna problemática, alguna situación económica, estaban peleando entre ellos, se sentían mal, tenían una depresión, los habían comido el trabajo, habían tenido una enfermedad, alguna situación así, entonces no pudieron instaurar en mí este super yo. Y entonces el yo, esta parte instintiva, sobresale y no tiene límites. Pero entonces resulta que yo me siento mal por no poder controlar esa situación. Y así como hablo de la sexualidad, puedo hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el placer. Desear tener un placer inmediato. Y entonces yo me siento mal porque yo soy el que no puede realizar eso. Y yo escucho que entonces está mal que esa situación se la traslade a mis papás, que yo tengo que hacerme responsable de esa situación. Lo he escuchado. Yo tengo que ser responsable. Está bien, es cierto. Hagámonos responsables de nuestros actos, de las consecuencias de los actos. Pero también veamos con qué herramientas psicológicas contaba en ese momento o cuento en este momento para hacer frente a esta situación. Y si no las tengo, entonces trabajo en ese aspecto. ¿Por qué no puedo controlar mis instintos, mis impulsos? ¿Qué aspectos me hicieron falta? Entonces voy a remontarme a mi infancia o a algún momento en donde eso me hizo falta. No por echarle la culpa a mis papás, sino por ver de dónde viene. Y sí puede ser que venga de ese origen familiar, pero también tengo que ver que eso es generacional. Entonces no culpo a mis papás, veo que hay cierta responsabilidad, pero veo que ellos también fueron educados de esa manera. Y entonces no los justifico, pero los entiendo. Y entonces eso me ayuda a romper con ese patrón generacional. No sé si me estoy dando a entender. ¿Alguna pregunta? Son estas tres instancias y por eso es lo importante de tomar terapia para hacer ese recorrido. Y aparte, si todo esto fuera poco, les quiero hablar de tres aspectos que también me conforman como ser humano. El primero tiene que ver con el temperamento. ¿Qué es el temperamento? Yo tengo el temperamento, tengo el carácter y tengo la personalidad. Seguramente hemos escuchado de estas tres instancias que nos conforman a todos. Temperamento, carácter y personalidad. Temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es esa parte hereditaria que yo tengo
de cómo actúo, biológica, genética, ya la tengo. Es cierto, porque también hay como ciertos debates que es que todo lo aprendes, es que no es que hayas heredado, no, hay una parte que es el temperamento, que es hereditario, que es genético, que ya está en mis genes y que lo tengo que considerar, pero también está el carácter, y el carácter tiene que ver cómo fui educado. Por ejemplo, ahí en el temperamento, no sé, mi jefa me dijo en un momento, dice, no, es que tú eres así de hijo porque tú naciste de una violación, ¿no? Tu papá me violó, ¿no? Por eso eres así, güey. ¿Qué hay de cierto en eso o no es cierto? ¿Qué? Más que esa situación en particular, que es un aspecto que obviamente le marcó, tiene que ver con años y años de la manera de actuar de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que esto se va heredando poco a poco, no de un momento en particular, de un hecho, como el que acabas de relatar. Eso no puede ser propio de un temperamento. Sí, obviamente le afectó, pero no es parte de eso, sino tiene que ver a través de los años, ya de ciertos patrones generacionales que se van heredando. Se van transmitiendo al feto o al... Así es, ya como algo genético, ya como algo químico, pues en nuestro propio cerebro. No por un hecho particular que haya sido violento y dramático y tal vez distintivo, pero no eso se transmite. Sí pudiera ser parte, no del temperamento, sino del carácter, eso sí. ¿Y qué es el carácter? El carácter tiene que ver ya con nuestra familia, la manera de ser de nuestra familia, cómo yo lo observo, cómo veo los roles que manejan mis papás, cómo veo la sociedad, cómo me relaciono socialmente. Entonces eso es el carácter. Y entonces lo que te haya comentado tu mamá de esa situación sí se relaciona más con tu carácter. ¿Por qué? Porque escuchaste ese evento que sí fue algo pues que sí te llamó la atención, y eso ya se relaciona más con el carácter. Pero el carácter, lo importante es que sí lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo social, porque tiene que ver con lo familiar. Entonces es una situación aprendida, el carácter, no tanto como el temperamento, pues algo hereditario. Pues todo eso me conforma. Entonces, lo que hacemos aquí es cambiar el carácter con nosotros los alcohólicos. Exacto, Sí. exactamente, sí. Eso es lo que se hace, y eso se logra, se puede hacer. Y hay una tercera instancia que es la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Ya es el conjunto de tres cosas: mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones. Eso ya determina mi personalidad. Y les decía, las emociones entonces es algo como la alegría, la tristeza, el enojo, el asco. Es algo que puede ser intenso, que es algo también hereditario, que es algo universal y que es algo intenso pero breve. Y los sentimientos no son tan intensos, pero es algo más duradero. Y no es algo hereditario, no es algo universal, sino es algo que depende ya más de mis pensamientos. Me explico. Una emoción puede ser la tristeza. Una tristeza no bien atendida da lugar a la depresión. La depresión, ¿qué es? Un sentimiento. Ya es algo más duradero. No es tan intenso, puede ser más complicado, porque puede derivar otras cuestiones más dramáticas, pero no es tan intensa como la tristeza. La tristeza es muy intensa. No se atiende bien, va a la depresión y obviamente puede dar lugar a cuestiones más complicadas que la tristeza, pero eso es ya un sentimiento. ¿Por qué les quiero hacer el énfasis en poder dividir entre emoción y sentimiento? Porque algo que se puede trabajar en terapia es, en el momento que ustedes manejen momentos particulares de su vida, identifiquen qué emoción sintieron ante ese momento de tu vida. Porque eso es lo más fácil. Tristeza, enojo, alegría, miedo, asco. Identifica esa emoción
porque va a ser lo más fácil de identificar y con eso se pueda trabajar. Bueno, entonces hablamos de que nosotros somos una parte consciente, una parte instintiva o animal y una parte moral. La parte consciente es lo que tenemos ahorita, la parte instintiva tiene que ver con el placer, el principio del placer, busca el placer inmediato, y la parte moral tiene que ver con el principio de la realidad. Sí, está bien tener el placer, pero en su momento, en el lugar adecuado. Esas tres instancias están en mí luchando constantemente. Y les hablaba que es importante identificar en qué tiempo estoy yo actualmente, que es la posmodernidad, para darme cuenta que los mercadólogos saben muy bien de estas tres instancias del ser humano, sobre toda esta parte animal del placer inmediato. Y por eso les decía, manejan mucho la mercadotecnia, el querer que yo consuma las cosas. Entonces, no solamente las cosas que yo he vivido durante mi vida, sino la época que me tocó vivir, que es aún complicada y que ha venido debilitando en el humano. Les decía, antes había ideales, antes había ciudadanos, antes la palabra funcionaba, se respetaba. Ahora somos más individualistas, ahora la palabra no se respeta, ahora no hay verdades universales, son verdades únicas, porque lo que me interesa es lo mío, soy más individual. Por eso el narcisismo ha venido creciendo. Ahora entonces no hay ciudadanos, ahora son consumidores. Entonces, antes los ciudadanos tenían derechos humanos y podían lucharse por los derechos humanos. Ahora ya no. Si son consumidores, ¿qué es lo que importa? El dinero. ¿Cuál es el ser humano que más se le respeta? El que tiene más dinero. Ese es el mundo que estamos viviendo actualmente. Y esa creo que es un reto de nosotros, identificar cómo no podemos seguir esa vorágine de la posmodernidad. Nosotros. Y cómo transmitir a nuestros hijos, a los jóvenes, la problemática que se está viviendo. Son distracciones más que nada. Distracciones por medio de la publicidad. Y que precisamente las empresas más poderosas son las que dictaminan esa situación para enriquecerse. Se habla mucho, y no me interesa hablar de política, les comento, pero se habla de una situación de lo neoliberal, y eso es lo que podemos ver. Reitero, no me interesa la política, pero lo neoliberal es, las grandes empresas son las que tienen cada vez más dinero porque manejan esta situación, y los pobres son los que cada vez van a ser más pobres. ¿Por qué? Porque no hay esa equidad. ¿Por qué? Porque no hay un sentimiento honesto y real de las empresas multimillonarias de que los demás crezcan. Sí, en referencia a eso, en la literatura, en el primer concepto, al final dice que se va desvaneciendo el amor entre, o sea, los alcohólicos, que por eso ellos crearon el programa, ¿no? Pero dice también que en otros países eso se va desvaneciendo, o sea, por el autoritarismo. Pero aquí entra un poco de política y dice que no se debe entrar en problemas de la política, pero se entra. Entonces, en el primer concepto, ellos lo escribieron porque son capitalistas, o sea, echándole tierra a los países socialistas, y no es así. Que tú lo dijiste, que en China no es así. En China sí hay un concepto más diferente con relación al amor. Entonces ahí es donde hay controversia. Hasta ahí. Correcto, sí, totalmente. Es nada más cuestionarlo, ¿no? ¿Qué tanto nuestro sistema económico capitalista nos lleva a ciertas situaciones de tener que consumir para tener el placer inmediato? ¿Y qué tanto esto yo en lo personal puedo irme hacia los valores trascendentales, ¿no? Del servicio, del amor, de toda esta situación que me hace crecer como persona en valorar la vida de los demás y no en tener yo más, y en cuanto más tengo, pues más importante soy, porque esto me va a dejar vacío. Y lamentablemente eso es lo que maneja el sistema económico, pues a nivel occidente. No, por eso reitero, no quiero hablar de política solamente de México, sino a nivel occidental, pues es lo que se maneja, lamentablemente. Bueno, un punto de vista que
que a mí me tiene muy marcado, ya tiene algunos años que ha venido pasando en la sociedad, más que nada aquí en México, ese país donde estamos, que hoy, lo decías hace un momento, me quedó muy marcado lo que dijiste, de que la persona que más tiene es la que más se respeta y la que más vale. Yo hoy en día veo que muchos de los jóvenes, yo ya no me considero un joven, han perdido tanto los valores que ahora con tanto narcocorrido, con tanta cosa que les inculcan que tengo que hacer dinero aunque tenga que matar, aunque tenga que secuestrar, aunque tenga que volver un traficante, un secuestrador, lo peor que la sociedad nos puede pegar, han dejado tanto los valores que se enfocan tanto en eso a costa de hacer dinero mal habido y que al final pues de alguna manera no va a terminar de la mejor manera, lo veremos con las experiencias que compartimos. Y también veo la parte de cuando se empieza a lograr algo, empieza el menosprecio o el sobaje de que va haciendo al que no va teniendo. O sea, no hay valores. No, yo traigo mejores zapatos hoy que tú, o que crees, yo me compré una chamarra Louis Vuitton y pues tú traes un pantalón, o sea, así. Entonces yo veo en la sociedad que eso se ha ido perdiendo mucho, los valores, nada más un punto de vista. Sí, gracias, y lo veíamos, ¿no? Es decir, muy respetables los géneros musicales, sin generalizar, porque no es correcto generalizar. Se hablaba un poco del reggaetón, que tiene partes buenas, pero otras partes no buenas en relación a que se sexualiza a la mujer, se le maneja como objeto y no es algo adecuado. Reitero, no quiero generalizar, parte de las canciones, de las letras del reggaetón habla de esa situación. Y se decía, bueno, pues qué bueno que ahora los corridos tumbados, los corridos bélicos, ya desplazan al reggaetón, porque tenemos ya un artista que está en los primeros niveles de audiencia a nivel mundial, que desplazó a los reggaetoneros y que es mexicano, y qué padre. Pero lamentablemente es peor, porque precisamente tiene que ver con la narcocultura, ¿y qué es la narcocultura? Precisamente, y esto es parte interesante de por qué el narcotráfico no ha venido abajo, porque le conviene al sistema capitalista. ¿Por qué? Pues porque también se manejan mucho dinero a nivel inclusive de bancos internacionales. O sea, la economía de países como Estados Unidos tiene que ver con esta situación del narcotráfico. Pero, ¿qué es lo que maneja el narcotráfico? El placer inmediato. O sea, no importa que me maten, pero yo, aunque voy a tener mis camionetonas, último modelo, el gran dinero, eso es lo que quiero y ya. O sea, lo disfruto aunque muera joven. Entonces, eso es parte de la situación que se está viviendo, y pues qué complicado es eso, ¿no? En vez de ocuparnos en trascender, ayudar a los demás. Bueno, entonces, para ir ya cerrando mi participación, hay básicamente dos tipos de terapia, para que si alguien quiere asistir a terapia, lo sepa, y entonces pueda preguntar qué corriente maneja el psicólogo o la psicóloga y si esto está adecuado a lo que ustedes buscan. Está por un lado las terapias que se llaman cognitivo-conductual, que tienen que ver con la conducta, con el presente, y tienen que ver con aspectos como ordenar nuestra vida, como poder controlar las cosas que nos pasan y aprender de la misma vida. Estas terapias son importantes cuando lo que busco son aspectos necesarios y cuando lo que me pasa es una situación de aquí y de ahora y quiero manejarla, quiero cambiarla. Entonces, estas terapias son terapias breves que son adecuadas para ciertos puntos en particular. Y hay otras terapias como el psicoanálisis que manejan más aspectos relacionados a nuestro pasado, a nuestra infancia, a nuestra niñez, a lo que se maneja como el niño interior. Y es un debate interesante, y es el problema, les decía en un principio, de la misma psicología, porque los psicólogos no nos ponemos de acuerdo y es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque los que manejan terapias cognitivo-conductuales dicen,
es una terapia científica, está comprobada que da resultados, vamos a hacerlo. Y entonces vamos a trabajar ciertos aspectos, estructuran cada sesión que te dan y hoy vamos a trabajar esto y vamos a lograr esto y te voy a dejar esta terapia, perdón, te voy a dejar esta tarea. Y así se trabaja de una manera. Y hay otros psicólogos que no tienen estructurado qué se va a ver esta sesión porque dan lugar a que uno exprese a través de la palabra lo que más le interese. Y a través de eso se va haciendo una interpretación y un análisis a través de una técnica que se llama asociación libre. Y de ahí se descubre lo que es el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Rápidamente, ya estoy terminando. El inconsciente tiene que ver con hechos traumáticos que me pasaron en mi vida y que yo olvidé porque fueron dolorosos. ¿Qué es un hecho traumático? Es un hecho súbito, inesperado, doloroso, que no pude tramitar adecuadamente y que no lo expresé. Entonces esa situación se me quedó grabado en mi inconsciente, se me olvidó, pero a través de los años me viene fastidiando la vida. En la medida en que yo no trabaje ese trauma, no voy a liberarme de muchas cosas. ¿Se puede llegar a olvidar ¿Se olvida? ¿Correcto? ¿Sí se olvida? Bueno, lo disfrazas, ¿no? Hágate cuenta que es como, aquí puedo tener varios cajones y entonces cada cajón es un recuerdo, pero entonces hay recuerdos que se guardan en el cajón con una llave y no tengo acceso, ¿ok? Y no tengo yo acceso a eso. Si tengo una terapia de psicoanálisis, poco a poco el psicoanálisis me va brindando la llave para que yo abra ese cajoncito que no sabía que había y no tenía la llave, porque la llave es la terapia, y entonces abro el cajón y veo un papelito que me dice, mira, esto es lo que te pasa. Es decir, yo lo tengo olvidado aparentemente, en una parte que es... Pero no está olvidado, ¿sí? Pero yo no tengo acceso a ese recuerdo si no es a través de la terapia. Si yo no tomo terapia, nunca voy a tener acceso al inconsciente. Por ejemplo, o sea, yo a pasar del tiempo y todo ese rollo, o sea, yo sabía que había hecho algo malo, yo sabía que había, me había cagado, pues, pero, o sea, no se me olvidaba, o sea, no lo guardaba así como que, no hay pedo, ¿no? Al contrario, incluso cuando chupaba me acordaba más y tomaba más y empezaba a llorar, ¿sí? O sea, en otras personas puede pasar eso, que realmente se olvide, que realmente lo entierren, ¿sí? Y no es porque ellos quieran, porque uno no puede olvidar conscientemente. Es decir, si yo les digo, olviden que aquí había un foco, nunca lo van a olvidar porque les estoy dando indicación y no se da. No puedo yo olvidar conscientemente las cosas, pero sí, cuando me pasa algo que me duele, el cerebro actúa de una manera para hacer que se te olvide aparentemente, aunque ahí está en un cajoncito, para que no te esté lastimando, en teoría. Pero se maneja a través de un síntoma, de algo, de un dolor, de sentirte triste sin saber por qué, de estar muy molesto, pero no sabes por qué carajos te pasa esa situación. Y es a través solamente de la terapia donde vas a la raíz de esa situación. Pero es muy complicada. Y por eso el psicoanálisis es tardado y por eso a mucha gente no le gusta. La gente se va por las terapias breves, en donde ya desaparece el síntoma y ya. Pero a través de años se puede llegar a ese inconsciente. Pero tiene que ser con mucho cuidado, con mucho detenimiento, porque si tú forzas a que se llegue a ese recuerdo cuando no estás preparado, el cerebro va a decir, no, ni madres, voy a poner una barrera que se llama represión y ya no vas a poder llegar a ese momento. Entonces el psicólogo tiene que irse con mucha calma, con mucho cuidado hasta que tú lo vayas recordando poco a poco. Y puede aparecer disfrazado, distorsionado, aparece a través de los sueños, a través de algo que se llama lapsus linguis. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo y digo una cosa por otra, ahí sale una parte del inconsciente y eso se tendría que interpretar. Pero es complicado, es difícil. Nosotros como alcohólicos nos recuperamos a través del programa de AA y es a través de psicoterapia, las experiencias de los demás.
Usted en el ámbito profesional, ¿eso nos puede ayudar a traer esos recuerdos o esos traumas para poderlos trabajar? ¿O necesariamente es a través de un profesional? Se puede llegar a tener, se llama una catarsis. Entonces estoy hablando y de repente digo, güey, no manches, no me acordaba de esto, porque llevo como un hilo conductual que me va a llevar en algún momento a una situación que no recordaba. Se llama que está en el preconsciente. Cuando puedo tener como acceso a eso, ya llego a tener la conciencia. Mi sugerencia es que hay situaciones en donde las recuerdo y llegan a ser dolorosas, y sí se pueden llevar a través de un grupo a tener conciencia, pero a trabajar y a superar, a mi humilde opinión. Y reitero, tal vez yo me equivoco, no tomen esto como verdad absoluta, nada más es para ampliar nuestra visión y cada quien toma su propia decisión. Es que cuando lleguen esos momentos que son o recuerdos muy dolorosos, sí se trabajen en terapia. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer en eso. Puede ser que diga, güey, o sea, qué friega me llevé, y entonces pues sienta vergüenza, o diga qué intensidad, y no sepa qué hacer con ese recuerdo. Y a mi opinión, sí es algo que un profesional, un psicólogo tiene que llevar a cabo. Es mi opinión. Justo del tema que está tratando, yo tengo una situación similar que siempre me ha dado como miedo enfrentarla. Puedo acordarme de algo que pasó, pero en cierto punto ya no me acuerdo. Y quiero y hago memoria, quiero y pienso, y dónde se quedó y no sé. He tratado de tomar terapia y así, pero la verdad es que no me funcionó y nunca encontré esa parte, ¿no? Y hasta la fecha sigo sin encontrarle, siento que por ahí traigo pues ese problema, ¿no? Pero justo lo que dice, o sea, me da miedo enfrentarlo, qué tan grave fue en su momento, porque sí fue grave, o sea, hubo policía, ministerial, policial, o sea, hubo muchas cosas, pero ya me da miedo como descubrirlo, ¿no? Y yo llegué a esa parte donde puse la barrera que usted menciona y que ahí la dejé. Mi sugerencia es que se pueda buscar algún psicólogo o alguna psicóloga en donde se exprese esa circunstancia, y que lo que se necesita trabajar es un aspecto del pasado, un aspecto que tiene que ver con algo que está en una parte del inconsciente, y entonces saber qué persona puede trabajar esa situación, porque reitero, es delicado ese aspecto y es un debate entre psicólogos, porque hay muchos psicólogos que dicen el inconsciente no existe, porque no es algo científico, porque no se puede demostrar en qué parte del cerebro está el inconsciente, y yo respeto esa mentalidad, pero hay otros que dicen no, se tiene que trabajar con esa situación, pero no cualquier psicólogo trabaja con la infancia, con el inconsciente, con esa parte, pero creo que sí es, y que se trabaje poco a poco, porque para que no haya más como resistencias. Y algo que quiero compartir, debemos de tenernos paciencia a nosotros mismos, porque las cosas van dando cuando estamos preparados. Es decir, se habla mucho de aspectos en donde yo tengo que aceptar que la cagué, que tuve un error. Se habla muchas veces de ese aspecto, y que tengo que pedir perdón, y que tengo que disculparme, y que tengo que asumir las consecuencias. Y yo estoy de acuerdo en esa situación, pero yo lo que quiero decir es, para todo hay un momento y un lugar, y puede ser que yo la cagué, que yo me equivoqué, que lastimé a muchas personas, pero puede ser que en ese momento no estoy preparado para ofrecer disculpas, porque me siento mal, porque mi autoestima está por los suelos. Mi opinión es que tal vez en ese momento no es adecuado que yo me disculpe, porque al momento de disculparme me pongo en un estado vulnerable,
Y puede ser que al momento en que me disculpe con ciertas personas, todavía están encabronadas conmigo y me pueden decir cuestiones que me lastimen, con justa razón, porque yo los ofendí. Pero tal vez en ese momento yo estoy abriéndome, estoy en estado vulnerable y recibo madrazos emocionales y me va a lastimar más emocionalmente. Por eso también mi opinión es cuidar mucho mi autoestima y mi vulnerabilidad. Y cuando hablo de situaciones particulares, tener un acompañamiento psicológico que vea cómo está mi autoestima. Cuando yo me disculpe o sea vulnerable, también llevo un acompañamiento psicológico. Esa es mi opinión, porque sí es algo muy delicado. Por eso digo, es importante tener conocimiento de cómo elegir un psicólogo o una psicóloga y que yo pueda expresar y cuestionar en todo momento a la psicóloga o al psicólogo y que tenga esa confianza. Sí, buenas noches. Buenas noches. En ese aspecto donde que usted nos comenta que es pues el estar preparado para pedir una disculpa a todas las personas que dañaste, yo siento, bueno, me ha pasado que me siento preparado y pues pasa lo que nos comenta, ¿no? Pues uno se acerca y pide la disculpa y no, fregada, ¿no? Pues tú me lastimaste y hay que razón. Entonces, ¿en qué momento uno puede sentirse preparado? Porque pues al final del día pues, la persona que se lastimó está molesta, está enojada. ¿Cómo uno empieza a preparar esa disculpa? Porque pues luego uno se avienta así nada más pues es el momento, ¿no? Una cena o algo y pues ya perdóname, pues dicen, ¿no? Que las personas perdonan pero no olvidan. Entonces, ¿cómo preparar esa disculpa? ¿O desde dónde empezar? Sí, gracias por la pregunta, es muy importante. Tiene que haber un acompañamiento psicológico en primera instancia para que yo me conozca adecuadamente. Y mi opinión es que sí lleve como un proceso de conocimiento de mi infancia hacia mis papás, de aspectos positivos, no negativos. Muchas personas dicen, no, desde lo que a mí me sucedió, es importante que yo perdone. Y yo respeto esa opinión. Por eso digo que es importante ir a mi grupo, tener una parte espiritual y una parte terapéutica, psicológica. Pero esos aspectos a veces se pueden contrapuntear y no está mal, reitero, es para abrir mi visión. Mi punto de vista, respetando lo que aquí se dice, reitero, porque yo puedo equivocarme, es que no siempre tengo que perdonar situaciones que me lastimaron. ¿Por qué? Porque quizá la persona no me ofreció disculpas o porque quizá lo que me hizo es una situación muy grave. Obviamente hay cuestiones que yo respeto mucho, que se dice es que tienes que perdonar para no guardar el rencor, porque a ti te va a lastimar tener ese rencor. Pero hay veces que, reitero, a uno le es difícil perdonar lo que a uno le hicieron porque no está preparado en ese momento. Pero si no lo haces y te dicen es que tú tienes que perdonar, entonces el que está mal eres tú porque no perdonas, y con esa situación yo no comparto. Creo que si tú no puedes perdonar, se tendría que respetar esa situación de lo que a ti te hicieron, porque no es el momento. Entonces, reitero, trabajar primero con uno mismo, con la infancia de uno mismo, para tener, ¿qué cosa? Un mejor autoconocimiento. Voy a contestar tu respuesta. Primero, tener un mayor autoconocimiento de mí mismo, de mí misma, porque muchas veces yo tengo sueños, metas, anhelos, pero resulta que no son míos, sino que son de mis papás. Y no me doy cuenta hasta que llevo un proceso terapéutico, y por eso nunca puedo llegar a la felicidad, porque lo que yo deseaba no era lo que yo quería, sino lo que mis papás me enseñaron. Pero cuando me conozco mejor, cuando puedo ver lo que yo quiero en realidad, entonces tengo un mayor autoconocimiento. Cuando tengo un mayor autoconocimiento, entonces puedo acceder a una mejor autoestima. La autoestima depende del autoconocimiento. Entonces, cuando tengo ya una autoestima más estable, entonces en ese momento yo puedo ofrecer disculpas. Pero esa situación se tiene, a mi parecer, que trabajar con un psicólogo, con una psicóloga que te vaya acompañando en ese proceso. Y si te dicen algo que te duele, si no te aceptan las disculpas, que se trabaje sobre aceptar esa situación. Y rápidamente les comparto un aspecto que pueden ver. Hay un estandopero es como Franco Escamilla, que se llama Richo Farrell. Richo Farrell lo que
le pasó es que tenía una carrera alcohólica de drogadicción, y entonces sus terapeutas lo que le dijeron es: ofrece disculpas y perdónate y perdona y haz que te perdone la gente que has lastimado. Llevó ese proceso, pero no estaba adecuado para esa situación, su autoestima no estaba bien, y entonces ¿qué pasa? Que tiene un brote maníaco depresivo. Los invito a ver la historia en YouTube o Instagram, y entonces va a una boda y entonces se pelea con medio mundo, y entonces lo que él exige es: pídanme perdón por lo que me hicieron, y si no me piden perdón, entonces yo voy a hablar mal de todos y les voy a decir sus verdades a todos. Y de ahí se tuvo un brote maniático, o sea, no tenía filtros. Pero eso lamentablemente fue creado por los psicólogos, que lo obligaron a disculparse en el momento que no estaba preparado. Y eso es lo que a mí me da coraje, que la gente acuda con psicólogos, que es difícil cuando uno toma la decisión para ir con un psicólogo y que no te puedan ir orientando adecuadamente. Entonces reitero, no sé si contesté tu pregunta, pero mi opinión es: cuando tienes un mayor autoconocimiento, cuando ya hiciste un recorrido por tu infancia, cuando ya sientes una mejor autoestima, y eso puede ser en comunicación con el psicólogo, a partir de ahí, a mi parecer, es cuando se pueden empezar a ofrecer disculpas. Sí, lo que pasa es que hace unos días atrás acudí yo con un psicólogo, y el psicólogo me reiteraba mucho de buscar una paz mental, una estabilidad, y me dijo: muchas veces lo que cargas son culpas ajenas, entonces empieza a pedir disculpas, y pues la verdad es que en esos días posteriores pues yo llegaba y pues: oye, discúlpame, ¿no? Sácate la fregada, acuérdate todo lo que me hiciste, todo lo que dijiste, las ofensas, todo eso. Entonces, fuera de yo sentirme bien, de decir: bueno, pues ya me disculpé, y llegué como a un limbo, ¿no? Entre decir: ya vayas a la fregada, ya pedí disculpas, pero pues caí como unos días en depresión. De hecho, estuve por ahí durante unos días viendo mis comerciales y tratando de razonar esa parte del por qué, ¿no? De cómo encontrar esa paz de la que pues, el psicólogo me hablaba, ¿no? Porque pues al final del día sí se me hizo algo absurdo el acercarte, pedir una disculpa y pues te mandan a la fregada, ¿no? Por ser alcohólico, por ser drogadicto, o simplemente por lo que hayas dicho. Yo quisiera cerrar esta participación comentando: hay dos sentimientos que más paralizan al ser humano. Un sentimiento es el miedo. El miedo, si englobamos qué es el miedo a lo desconocido. No, es que no es cierto lo que estás diciendo, yo le tengo miedo a los fantasmas, no es desconocido, sí, pero es miedo a cómo se presenta el fantasma de cierta manera y qué sentimiento me va a provocar, por eso me da miedo. Entonces, el primer sentimiento que paraliza al ser humano es el miedo. ¿Y el miedo en qué tiempo se encuentra? Encuentra en el futuro. Y el otro sentimiento es el que tú nos comentas, el sentido de culpa por lo que hice o no hice. Y el sentimiento de culpa, ¿en qué tiempo se encuentra? En el pasado. Entonces es curioso que los dos sentimientos que más nos afectan, nos paralizan, no están en el presente, está en el futuro o en el pasado. Yo lo que propongo ante esa situación es que no manejemos en nuestro lenguaje la culpa. Me siento culpable, porque la culpa sirve para maldita la cosa, de nada sirve. Que empecemos a manejar en nuestro lenguaje: me siento responsable. Responsable. Ahora bien, mi pensamiento es que uno no puede ser responsable de circunstancias que pasaron cuando yo no estaba 100% en mis cabales y no sabía de dónde venían esos comportamientos. A ver si me doy a entender. No me conocía adecuadamente porque no había trabajado mi pasado, mi historia. No me conocía. ¿Cómo carajos voy a ser responsable de eso? No, es que tú sí lastimas. Es cierto, pues fui yo, pero no puedo ser responsable si no me conocía. Si tengo un trabajo terapéutico, me conozco, por eso reitero, a partir de ese momento puedo ofrecer disculpas. Entonces ahí ya puedo ser responsable de lo que yo maneje. Puedo ser responsable
de ofrecer disculpas, porque ya me conozco y ya soy responsable a partir de ese momento de lo que pase. Y entonces también puedo ser responsable de que la gente no me disculpe. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que hay situaciones que pasaron sobre las circunstancias que no fueron mi responsabilidad. Por eso hablo también de nuestros papás, que no hay que culparlos, pero también obviamente hay circunstancias que me afectaron, pero que ellos también tienen que ver con sus papás. Y a su vez con sus papás es una cuestión generacional y que anteriormente no se trabajaba nada con psicólogos o con grupos. Entonces tampoco tenían ellos culpa. Pero obviamente yo al estar en grupos como este, al acudir a terapia, al tener un desarrollo espiritual, rompo con este patrón generacional porque estoy viendo por mí. Y entonces veo de dónde viene mi comportamiento sin echar culpas. Simplemente para conocerme, y para conocerme tengo que ver mis antepasados, y entonces sí, ya me conozco, y entonces ya soy responsable, y de lo que venga, ahí sí, es mi opinión y tal vez está equivocada. Por eso insisto mucho, hay que conocerlos. Pues no sé si hay algo más, con esto quisiera concluir. Compañeros, ¿alguna pregunta para el psicólogo? ¿Alguna duda? ¿Ya se la saben? Pues más que nada agradecerle, ¿no? Su tiempo. Yo creo que en lo personal a mí sí me hizo muy interesante escucharlo. Me identifiqué con muchas de las cosas que nos vienes a compartir y pues te agradecemos por tu tiempo y por lo que nos quieres transmitir. Ánimo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.